Buenas tardes, bienvenidos a la Universidad Miguel de Cervantes en nombre de nuestro rector, el doctor Gutenberg Martínez, y nuestra rectora de vinculación con el medio, señora Francisca. Le da la más cordial bienvenida a todos. En este momento nos encontramos para el desarrollo de nuestra conferencia Trastorno de déficit de atención, mitos y realidades desde la neurociencia. Hoy contamos con la presencia de dos grandes ponentes, la doctora Ixia González Cuni, doctora en educación educacional, magíster en educación con mención en administración, postítulo en psicopedagogía aplicada al aula, profesor de educación especial con mención en lenguaje, educadora de párvulos con mención en deficiencia mental, jefa de carrera de pedagogía educacional diferencial en la Universidad Taparacá. Bienvenida, doctora. También contamos con la presencia de Tatiana Maldonado, coordinadora de proyecto de integración escolar, profesora básica, psicopedagoga, profesora diferencial, con mención en audición y lenguaje oral, magíster en gestión de calidad, magíster en desarrollo curricular y proyectos educativos, especialista en educación emocional y neurociencia del aprendizaje e ingeniera comercial con mención en control de gestión. Hoy ellas estarán haciendo una disertación sobre el trastorno de déficit atencional, mitos y realidades desde la neurociencia. Con ustedes, Ixia y Tatiana. Bienvenidas. Muchas gracias. Gracias, muchas gracias, profesora. Buenas tardes a toda la audiencia. Un placer para nosotras estar aquí compartiendo un tema muy interesante y un tema además muy real y concreto, tanto en nuestras aulas como en nuestras familias. Ahí entonces que decidimos, junto a la profesora Tatiana, compartir esta temática con ustedes. Esta temática, si me pasas a la otra, por favor, Tatiana. Esta temática la vamos a ir conversando desde la normativa, para acordarnos de dónde nace entonces la aceptación y consideración de estas personas con trastorno de déficit atencional en los establecimientos educacionales. Y vamos a llegar hasta unas neuroherramientas que vamos a compartir, que nos van a servir, van a ser útiles desde nuestro rol como docentes y también desde nuestras orientaciones que entendemos que entregar a las familias. Para esto vamos a ir viendo algunos mitos que se pueden reflejar desde cuando empezó a descartarse o a reconocer algunos síntomas que después fueron características del trastorno de déficit atencional, que desde eso en la historia hoy todavía es mito, que corresponde a realidad también. Vamos a ir descubriéndolo en conjunto y vamos a ir asociándolo también con todos los factores causales de este trastorno de déficit atencional. Vamos a recordar también cuáles son algunos tipos y síntomas y características reconocibles, asociándolo a la importancia de las funciones ejecutivas. ¿Para qué me sirve esto? Y ese propósito de hoy, ¿cierto?, es para que nuestra labor docente seamos capaces de detectar aquellas características que pueden decirnos que estoy frente a una persona, un estudiante con trastorno de déficit atencional en cualquiera de los niveles educativos. Ahí vamos a descubrir por qué. ¿Y qué hago? ¿Qué hago en forma efectiva frente a una persona con estas características, la cual tiene que avanzarme en el currículum educativo? Vamos a recordar un poquito entonces la normativa legal que nos rige, y empezó esta normativa con la ley de inclusión, la ley 20.845, que va emanando de esta ley general de educación. La ley general de educación nos abre una
un camino y cambia del OCE a la LEGE, donde empieza ya a haber apertura en educación y a hacerse cargo, a integrar y a incluir a todos y todas las estudiantes sin discriminación, cualquiera sea su condición. Desde esa generalidad de esta ley que empezó a difundirse el año 2009, emanan entonces otras leyes que van dando respuesta a esta inclusión en aula. ¿Y por qué hacemos referencia a esta respuesta en esta ley? Porque nuestros estudiantes con trastorno de déficit atencional no eran considerados bajo ningún tipo de atención de diversidad en su aceptación o de inclusión. Eran estudiantes que eran problemáticos, con fracaso escolar seguro y desertaban de nuestros sistemas, con todo el dolor de cabeza, además, que implicaba tener a chicos desordenados y desobedientes en nuestras aulas. Esa era una primera mirada, ¿no? Bueno, la ley 20.845, como les comenté, la ley de inclusión escolar, tiene principios de inclusión, no segregación y de integración. Estas invitan entonces a no hacer discriminación e insistimos en ello porque hay algunos establecimientos educativos que no instalaron programas de integración escolar en sus establecimientos, pensando que desde esa manera no teníamos que flexibilizar frente a estudiantes que escapaban de lo normativo, cualquiera sea esta diferencia. Pero esta ley de inclusión escolar nos dice de que teniendo o no teniendo programa de integración escolar, yo debo aceptar la diversidad de mis estudiantes como lo normal, lo normativo, y por lo tanto mis clases y mis estrategias como docente deben ser amplias y diversificadas para que todos puedan acceder. Es así como antes de que esta ley avalara este proceso de transformación social que estábamos viviendo a través de hacer visible y normal las diferencias de todos, ya se había instalado como decreto, pero respondiendo a una ley de subvención de dineros, el decreto 170 de 2010, el cual fija normas para determinar qué estudiantes van a recibir y se va a aumentar también la subvención en relación a necesidades educativas especiales. Y aquí nos aparece por primera vez los estudiantes con déficit atencional y reciben una subvención y también se le otorga recursos especializados, humanos en su atención, flexibilidad y ajustes tanto al currículum como a la forma de enseñar. Por primera vez se hacen visibles y se les reconoce como estudiantes a quienes tenemos que darle la oportunidad y la presencia de estudiantes que requieren de apoyo de parte del profesor de clase. Junto con eso también nace el decreto 33. Junto con eso me refiero en la misma línea, ¿no? Años después, que todavía se está incorporando, todavía se está concretando, a pesar de que está desde el 2015, por un periodo que tuvo de marcha blanca, donde nos habla de ajustes al currículo y de adecuaciones también, tanto para necesidades educativas transitorias como permanentes. En las transitorias nos calzan estos estudiantes con necesidades, con déficit atencional. Por lo tanto, debemos hacernos cargo los profesores, tengamos integración o no, por solo hecho de estar en una sociedad en que lleva la inclusión ya como una modalidad educativa, una forma de vida. Bien, yo les voy a hablar un poquitito sobre la evolución histórica del TDA y aquí vamos a darnos cuenta sobre algunos mitos y las realidades que hoy constituyen y abordan este trastorno. Mencionarles también que esta presentación está fundamentada en el libro de Rafa Guerrero, que se llama Trastorno de déficit atencional con hiperactividad, desde la patología a la normalidad.
¿ya? Tiene varias versiones, la última versión es la edición 10, que fue actualizada el año 2021, así que está súper, súper vigente, ¿ya? Él hace un estudio y un recorrido acerca de esta temática, súper interesante, así que también los invito a poder estudiar y leer más del trasfondo de este diagnóstico. Bien, comentarles que este diagnóstico, sus primeras características y sintomatología asociada a lo que hoy llamamos como TDA, ya remontan aproximadamente 2 siglos, ya desde 1798, Crichton, que era escocés, comenzó a identificar estas características, lo que en un estudio lo llamó enajenación mental, ¿ya? Niños que le costaba poder prestar atención porque era mayormente basado en los estudiantes que hoy conocemos con predominio de inatención, ya donde les costaba planificar, organizarse, tomar decisiones, ser persistentes, ¿ya? Entonces, en ese tiempo lo consideraban como una enajenación mental. Posteriormente, en el año 1845, Hoffman, un psiquiatra en este caso alemán, hizo un estudio de varias patologías de la infancia donde mencionaba ciertos 10 cuentos con problemas asociados y uno de ellos que se llamaba Felipe el Ansioso y mostraba varias características que hoy denominamos como TDA, donde manifiesta en su relato que el papá regañaba constantemente al niño porque se subía arriba de la mesa, se retorcía constantemente, se tiraba al piso, todo lo estropeaba, lo botaba, ¿ya? Y obviamente aquí se veía mayormente predominio en lo que hoy conocemos como hiperactividad. Posteriormente, en 1902, Steele se dio cuenta e hipotetizó que esto se debía a un trastorno más neurológico, ya que era el cerebro el que estaba implicado en estas características o estas sintomatologías y descartó la posibilidad de que este trastorno fuera producto de el ambiente o de la educación que recibía el estudiante. Luego, en 1937, Bradley, que es uno de los fundadores y más conocidos a nivel mundial en realidad del trastorno de déficit atencional, porque él comenzó con la administración de lo que hoy llamamos el metilfenidato, pero él en sus estudios y sus pruebas, lo que pensó en estudiantes con hiperactividad, comenzar a administrar calmantes, pensando que los calmantes obviamente las personas normales tenían un efecto de tranquilizante, se dio cuenta que al contrario, su hipótesis no fue la correcta. Los que le generaban una hiperexactividad por antes. Entonces volvió a hacer varios estudios y se le ocurrió administrar anfetamina, pensando que si el calmante no le resultaba, la anfetamina podía hacer, ¿cierto?, el efecto contrario. Y efectivamente la anfetamina, que debería haberlos excitado un poco más, los calmó y logró equilibrar esta hiperactividad, logrando tener mejores resultados para concentrarse, para mantenerse estables, para ser menos impulsivos. En 1950, ya con diversos estudios que en ese tiempo tenían un poco más de acceso a las imágenes cerebrales, se dieron cuenta que efectivamente en comparación de imágenes con personas o niños de la edad similar, había una difusión cerebral en cuanto a tamaño, a cuanto a estructura, y por lo tanto ya la hipótesis cada vez iba cobrando mayor relevancia. Posteriormente, en el año 1968, por primera vez, en el DSM-5, que hoy es nuestro manual, que sustenta y que avala todos los trastornos mentales, es considerado como trastorno hipercinético impulsivo, lo que hoy llamamos como TDA, ¿ya? Y en todas sus versiones que ha sido actualizada,
En el 2013, la última actualización, que es el DSM-5, se considera dentro de un trastorno del neurodesarrollo. ¿Qué mitos avalan esta trayectoria del estudio de las características del TDA con hiperactividad? Es que algunos papás mencionan que los niños no tienen déficit atencional porque pasan muchas horas, por ejemplo, concentrados jugando Play, viendo televisión, pero obviamente son situaciones distintas porque algo que a ellos les agrada, que les llama la atención. Sin embargo, en el colegio la situación es totalmente distinta, o incluso en la misma casa, cuando se les pide ejecutar tareas o planificar, organizarse, tampoco son capaces de hacerlo por sí solos. Algunos dicen que no existe, de hecho hay algunos autores que mencionan que el TDA con hiperactividad no es una patología o un trastorno del neurodesarrollo como tal, simplemente hay características que tienen que ver con un tema ambiental mayormente. Otra de los mitos más escuchados en la sociedad es efectivamente em, que estos chicos son vagos, que son flojos, que son desmotivados, porque sí, ya, pero hoy en día tenemos los suficientes estudios para mencionar que este trastorno es un trastorno del neurodesarrollo, que el cerebro no ha madurado lo que corresponde y que por lo tanto son funciones que dejan afuera la teoría que es algo solamente ambiental, ¿ya? Que en ocasiones también puede ser y se conjuga, pero en esta oportunidad podemos corroborar hoy en día, en los años 2000, que efectivamente es un trastorno del neurodesarrollo. Ahora, ¿cómo funciona en concreto el cerebro de los niños con TDA? Hay distintas formas de explicar cómo funciona el cerebro, pero es un poco compleja, ¿ya? Por lo cual nos vamos a basar en una teoría o comparación que llevó a cabo José Ramón Gamo, que es un catedrático de una fundación importante española que estudia el trastorno de déficit atencional y otros trastornos, ¿ya? Y él hace un símil justamente para las personas que hoy en día la tecnología consideramos hardware de un computador, considerando que el hardware es el aparato, el aparato en sí, ¿cierto? Como el motor, por decirlo así, que si lo hacemos el símil sería nuestro cerebro. ¿Qué diferencias hay con una persona que no tiene síntomas? ¿Ya? Tenemos que, a través de estudios, el 30% del aparato, en este caso de nuestro cerebro, tiene una menor funcionabilidad, ¿ya? Porque hay una maduración inferior de la corteza prefrontal y que además hay una materia gris que es más delgada y que por lo tanto las conexiones, las sinapsis, son más deficientes. Por otro lado, si hacemos una comparación con el software, que recordemos que la software en una computadora corresponden a las aplicaciones, en este caso Google, podría ser Spotify, ya diversas aplicaciones que se utilizan hoy en día, podríamos decir que en nuestro cerebro podrían ser los programas cerebrales, la concentración, la inhibición, la autorregulación, la perseverancia, todas estas habilidades que las personas las desarrollan de forma normal, todas estas funciones en un niño con TDA están desactualizadas, por decirlo así, no funcionan correctamente, están enlentecidas. Y finalmente, si consideramos el Wi-Fi, que es el que nos da el Internet, el que genera la conexión, el que hoy nos permite estar en este seminario conectados, ¿cierto?, en diferentes partes del país, en nuestro cerebro podrían ser los neurotransmisores, ya que en este caso es la dopamina con la noradrenalina, que son neurotransmisores que se liberan de forma típica y que por lo tanto generan que no hay una conexión fluida, ¿ya? La noradrenalina es súper importante, por ejemplo, para la autorregulación, para poder planificarse, para poder generar más adelante esas conductas sexualizadas, para bajar los niveles de estrés.
Y por otro lado, la dopamina es la que busca de forma constante la necesidad de placer, de sentirse bien, de tener un bienestar mental, ¿ya? Entonces, cuando estos neurotransmisores se liberan, ya sea de forma abundante o de forma menor en nuestro cerebro, tenemos este Wi-Fi que no, se nos va a caer, se nos va a desconectar y que por lo tanto el aprendizaje no va a ser el esperado. Ahora, ¿qué es el TDA? La idea es que en palabras puedan al menos poner 3 características que ustedes conozcan, simples, sin mayor teoría científica, ¿ya? Y podamos ir visualizando cuáles son las sintomatologías asociadas que es más visible. Ahí está el código de conexión. Muy bien, están apareciendo las primeras palabras ahí. Asociado con impulsividad, atención, hiperactividad. Que es, también sería importante, no solamente las características. Esperando que descarguen ahí la página y entren con el código. Muy bien, ahí entonces nuestra nube de palabras, nuestra constelación ya está. Trastornos neuronales, nos están respondiendo también desde el chat. Marlenis Martínez, no sé si pudo no meterse a la plataforma Mentis, y Doris también, dificultad para concentrarse, combinación de todas ellas. Si no pudo incorporarse a la plataforma. Ah, perfecto, no pudo. Ahí aparecieron entonces, pues, para que vayamos continuando, ¿cierto? Tenemos harto que seguir conversando y compartiendo. Correcto, están entonces las asociaciones con las características impulsividad, hiperactividad, atención, con un desorden neuronal y como producto de ellos también un problema de aprendizaje. Vamos a ir disociando, ¿cierto? Como problema de aprendizaje, sin hacer símil el trastorno de déficit atencional con problema de aprendizaje, pero sí como consecuencia de este trastorno de déficit atencional, que es por eso haber rescatado la importancia hoy de poder compartir este espacio. Tenemos que enfocarnos y no olvidar entonces que es un trastorno del neurodesarrollo. Tiene su base en el Manual Diagnóstico y Estadístico también de los trastornos mentales, en el DSM-5 a esta altura. Recuerden que esto va evolucionando y este es del año 2013. Y donde ya se clasifica como un trastorno del desarrollo junto con otros trastornos, para la redundancia. Lo importante es que entonces desde esa mirada podamos, si teníamos algún mito en que lo asociábamos con que solo le faltaban normas para poder regular esa inquietud motora o verbal, erradicar ese mito porque viene de una base tan neurológica. Entonces es muy importante de que también nos acordemos de que estas características son crónicas, es decir, nos van a acompañar durante toda la vida. Es por eso de que uno, con estrategias externas que incorpora, y las vamos a ir viendo un poquito más adelante, tenemos que delimitar y focalizar las habilidades, las normas, las actitudes, comportamientos y estrategias, y brindar estrategias de aprendizaje y también estrategias sociales y de autorregulación para que esta persona con déficit atencional pueda desenvolverse entonces de la manera más armónica en la vida, en todos los planos, escolares, sociales, académicos, laborales. Se vive permanentemente con esta característica, no es transitoria. Es dinámica porque va evolucionando según las distintas fases del desarrollo del ser humano. Va cambiando estas fases en la etapa preescolar, en la etapa infantil, en la etapa adolescente y adulta. La vamos a compartir ya nomás. Y un alto porcentaje, de un 80%, 90% según los estudios, nos indican también de que viene con una carga genética. Y un porcentaje mínimo también lo asocia con factores ambientales
por ejemplo, cuando hay sectores, como ocurre en nuestra provincia, con alteraciones o contaminaciones del plomo, también son situaciones en que puede estar alterada la atención y actividad motora de los estudiantes. Estoy tratando de minimizar acá un poco mi pantalla para poder verlos mejor. Tenemos 3 características, como ustedes muy bien dispusieron ahí en Mentis, que son básicas en este trastorno de déficit atencional con hiperactividad, como su nombre lo dice. Desde el mismo nombre se desprenden las características. Ahora, a partir del manual DSM-5, nos separa el déficit de atención y nos agrupa hiperactividad con impulsividad, ¿ya? Y en el déficit de atención nos recalca características como, que son importantes de compartirlas para que seamos agentes también detectores y que en forma preventiva podamos asociar estas características con este trastorno para que podamos aplicar estrategias metodológicas acorde a estas personas, ¿cierto? Entonces son aquellos estudiantes desde el punto de vista de déficit de atención que no se detienen en los detalles, no realizan sus actividades con precisión, con prolijidad. En estas tareas que tienen lecturas, ellos se distraen fácilmente. Las instrucciones parece que no las entendieran, parece que no nos escucharan y se distraen muy fácilmente con estímulos externos. Esas características de estudiantes yo creo que todos las reconocemos. Y puede existir solito. Y estos que tienen déficit de atención, como no se mueven, generalmente tienden a pasar desapercibidos y con mayor frecuencia se da en el género femenino que en el masculino. En cambio, cuando viene acompañado de hiperactividad, se notan en un grupo porque son aquellos que están en constante movimiento, de manos, de los pies, se levantan constantemente, interrumpen las conversaciones, responden sin que uno haya terminado la pregunta, no esperan turnos, y ellos impulsivamente actúan. Desde esa mirada, entonces, que la estamos recogiendo al DSM-5, vamos a pasar a la otra diapositiva para poder ir avanzando y ver los tipos de predominios que nos vamos a ir enfrentando de acuerdo a las etapas de evolución normal biológica que tenemos los seres humanos. Hasta la etapa preescolar, más o menos hasta los 8 años, entonces, vemos que predomina la característica de la inatención o falta de atención. Y está más reducida la hiperactividad en estos preescolares, que se relaciona mucho con la etapa del desarrollo evolutivo en que ellos están cursando. Y la hiperactividad empieza a verse reflejada más focalmente, más profundamente, a partir de primero básico, de segundo básico, que en la etapa preescolar, debido además a que se normaliza el movimiento en la etapa preescolar por el mismo desarrollo evolutivo de los chicos a esa edad, lo cual uno espera que decante ya ha pasado en la etapa básica, pero se sigue acentuando y ya las normas y poder autorregularse se va evidenciando de que efectivamente no se está incorporando cuando ya se espera que sí. Y hay una mayor predominancia en los varones. Y también está el tipo combinado, donde se refleja 10 veces más en los varones, y este es el tipo que tiene con mayor frecuencia en nuestros estudiantes de trastorno de déficit atencional. Aquí vamos a retomar un poquito el estudio que hizo Rafa Guerrero, ¿cierto? Que conversaba la profesora al inicio, dentro de estas diferentes investigaciones que él fue analizando y creó sus conclusiones, en donde va manifestando algunas tipologías según la edad, ¿cierto? Que ya las hemos ido conversando,
y lo relaciona con situaciones que no son menores. Por ejemplo, en la adolescencia, voy a la parte inferior en este rato, problemas de autoestima puede causar el trastorno de déficit atencional, y también algunos problemas relacionados con el consumo del tabaco o problemas legales ahí con el consumo de otros fármacos, problemas académicos, obviamente. En la etapa universitaria podemos ver también posibles abusos de drogas, lesiones, accidentes, dificultades ocupacionales. Y en la edad adulta, este problema de autoestima se mantiene, problemas de relaciones, posibilidad también de accidentes por las distracciones que conlleva su comportamiento, y cambio constante también laborales, ¿ya? Pero lo importante de estas conclusiones de Rafa Guerrero es que nos dice que la falta de atención se evidencia, esto se relaciona con el cuadro que vimos recién, preferentemente en la edad preescolar, y la motricidad se mantiene de un nivel más homogéneo, y esta falta de atención sí se nos dispara en las edades escolares, adolescencia, universitaria y adulta. Se persevera, se sigue perseverando esta inquietud motora, que va muy relacionado, como les decía recién, con su normal desarrollo. Con el normal desarrollo, recuerda que en la etapa preescolar los chicos buscan, se mueven porque son multisensoriales, ¿cierto? Entonces, desde esa mirada no se relaciona con un déficit trastorno atencional, pero sí con un normal desarrollo. Sí se va disminuyendo en... uy, me pasó, me faltó ahí las flechas. Ahí si puedes devolverte un poquito, un minutito y termino. Nos vamos disminuyendo a medida que vamos avanzando en la impulsividad y en la hiperactividad, pero siempre y cuando también se vayan instalando las normas y las estrategias para autorregulación, porque recordar que esto tiene un origen neurobiológico. Por lo tanto, tenemos que instalar estas estrategias para poder autorregular esto que la inmadurez en la corteza prefrontal está provocando. Bien, las funciones ejecutivas son súper importantes porque, como dice nuestra querida Isia, doctora Isia, justamente la corteza prefrontal, el lóbulo frontal, es el que se encuentra con alguna difusión, ¿ya? Hay un estudio súper importante que lo pueden encontrar en YouTube, ¿ya? Que es del caso de Piñas Gate, que antiguamente el cerebro, como su desarrollo en sí, no se estudiaba. Sin embargo, a través del caso que sucedió en 1848, que era un funcionario de ferrocarriles, tuvo una explosión, ¿cierto? Explotaron un iban derribando y se le incrustó un fierro desde el pómulo y pasó todo el cerebro. Todos pensaban que el chico iba a fallecer, sin embargo, logró salir adelante después de 2 meses de terapia, pero pasó de ser una persona muy cariñosa, sociable, carismática, organizado, responsable, a tener graves problemas sobre justamente la socialidad, muy impulsivo, peleaba frecuentemente con todos, impulsivo, inestable emocionalmente, no era capaz de perseverar cuando tenía algún problema, ¿ya? Y es ahí donde se comienza a estudiar justamente el cerebro y sus funciones, porque antiguamente se creía que la corteza del cerebro era simplemente como una capa protectora de las funciones internas, ¿ya? Pero con esta lesión se dieron cuenta el origen y la importancia de las funciones ejecutivas. Ahora, estas funciones ejecutivas son las que justamente se encuentran menos desarrolladas en los estudiantes con trastorno de déficit atencional, ¿ya? Las funciones ejecutivas contemplan la memoria de trabajo, lo que ellos tienen que recordar para, por ejemplo, dar una respuesta acorde a la situación, como por ejemplo recordar las tablas de multiplicar, ¿ya? Cuando tienen que a lo mejor recordar imágenes y poder dar una respuesta.
la capacidad inhibitoria, que nosotros tenemos alrededor muchos estímulos para poder realizar una actividad, o una persona que no tiene problemas en la función ejecutiva logra inhibir los estímulos externos para poder concentrarse. Sin embargo, estos chicos no pueden inhibir esos estímulos. Por ejemplo, si la mamá está llamando, está hablando por teléfono, o si a lo mejor hay una música que suena en la radio, si el perro está ladrando y tiene que estudiar, no puede hacerlo porque se desconcentra rápidamente, ¿ya? Y esa capacidad inhibitoria es la que hay que estimular. La autorregulación, que está de más decirlo, son personas muy impulsivas, ¿cierto? No pueden controlarse, se frustran fácilmente, y para poder autorregular, cualquier persona necesita de un ente externo que le enseñe habilidades y herramientas para autorregularse. Entonces es un principio importante de poder estimular. Reglación interna del tiempo. Ellos, al ser tan impulsivos también, tienden a concentrarse en el presente, en lo que van a hacer ahora, no pensar en las consecuencias del futuro o las acciones que hice en el pasado, lo que me llevó a hacer. Por lo tanto, ellos llegan y responden, llegan y pegan, y no pueden, dentro de su dimensión, poder conectarse con la relación causa y efecto. La concentración, que es importante, y a su vez de forma conjunta la atención, los distintos tipos de atención, hay que estimularlos para que puedan desarrollarlo. Ellos van a lograr hacerlo, pero de una forma más lenta. Y perseverancia a la voluntad es un factor súper importante, que es lo que yo les comentaba hace un rato. Los neurotransmisores son los que se encargan de que estos chicos puedan ser perseverantes, que las actividades que realicen le causen placer, y por lo tanto volver a intentarlo, ser persistente, es lo que justamente tienen más disminuido. Entonces, todas estas funciones ejecutivas son importantes. Hay más funciones ejecutivas, son aproximadamente como 9. Yo acá en esta oportunidad les menciono a grandes rasgos estas que me parecen las más importantes. Y ya para ir finalizando, vamos a comentar y compartir con ustedes algunas orientaciones para padres y profesores muy importantes, que una importante catedrática de Psicología Evolutiva y Educación, María José Aguado, menciona que para estos chicos es muy importante mantener un afecto incondicional. ¿Esto qué quiere decir? Que independiente de que se porten mal, que tengan problemas para concentrarse, de que a lo mejor rompan constantemente cosas, que no lo hacen ciertamente con intenciones, que obviamente no lo controlan, ¿ya? Y vamos a encontrar muchos defectos que ellos puedan tener, cosas que consideramos anormal, pero en realidad acá lo más importante es incondicionalmente estar para ellos, para contenerlos, para ayudarlos, para guiarlos y para enseñarles cómo se deben comportar y cómo deben socializar adecuadamente. Otro aspecto importante es la atención continuada y efectiva. Continuada se refiere a que ellos, por su mismo trastorno, requieren una persona que esté constantemente apoyándolos, guiándolos, entregándoles andamiaje para que no se frustren tan rápidamente. Y efectiva es cuando se le llama o se le da una instrucción, estar ahí con ellos y cerciorarse de que efectivamente comprendieron la instrucción, ¿ya? Porque recordemos que su déficit atencional le va a entrar por aquí y le va a salir por aquí. Entonces, eso obviamente también desgasta al adulto. Si yo, por ejemplo, a mi hijo le digo, lávate los dientes, le hablo 10 veces que se lave los dientes, pero claramente él está concentrado en otra cosa que sí le parece placentero, y por lo tanto, no me voy a enojar con él. O sea, yo ya sé cómo es, sé cómo se comporta, por lo tanto voy, converso con él, le retiro quizás el aparato con el que está jugando, llegamos a un acuerdo, y quizás de la mano al principio voy a tener que ir y hacer que se lave los dientes para que sea efectivo en este caso la instrucción.
Enseñanza de límites, importante, ellos necesitan una estructura, todos los niños lo necesitan, pero más aún ellos, ¿ya? Sin necesidad de ser autoritarios, de los golpes, de los gritos, ¿ya? Siempre con una crianza en lo posible positiva. Y bueno, también para los profesores, comentarles que existen varias neuroherramientas que, bueno, los llaman de distintas formas, recreos mentales, oxigenación cerebral. Antiguamente los profesores, me acuerdo que hacían mover el cuerpo y que ya con tan solo eso lograban que los chicos tomaran atención. Pero estas neuroherramientas les sirven no solamente a los estudiantes que tienen trastorno de déficit atencional, sino que a todo el grupo curso, ¿ya? Y que la finalidad es que potencien el bienestar emocional, activar el cerebro para que no estén en todo momento generando la misma rutina de hacer una guía, por ejemplo, que además se cansan, y involucrarlos activamente, justamente para tener aprendizaje más significativo. La neurociencia dice, ya acá tenemos a Canelma Rivas, que es una experta en este tema. Ella creó el término de neuroherramientas, pero acá lo que ella menciona con esta lámina es que tenemos un cerebro donde tiene todos sus lóbulos. Todos los lóbulos tienen una función específica, sin embargo trabajan de forma articulada, que ojalá la mayor parte de las actividades que se proponen dentro del aula pudiesen trabajar cada uno de estos lóbulos, justamente para que el aprendizaje pase por la mayor cantidad del cerebro y las conexiones logren hacerse más significativas, más perdurables, ¿ya? En este caso, por ejemplo, tenemos el lóbulo occipital, que se encarga de la vista, ojalá hacer actividades con la visión. Después tenemos el lóbulo temporal, que tiene que ver con el oído, con el habla, el parietal, con la inteligencia, hablar, las sensaciones. Y finalmente el lóbulo frontal, que también trabaja el movimiento, el razonamiento, la memoria. Entonces, en la medida que vamos utilizando actividades que proporcionen la mayor parte de estimulación del cerebro, ese aprendizaje también va a ser mucho más significativo y perdurable. Y algunas de las recreos mentales que le mencionaba yo, por ejemplo, en Internet y en YouTube, hay muchos, ya algunos de ellos, por ejemplo, este es de activación cognitiva, que duran 20 segundos, 30 segundos, donde a través de una música se le presenta a los niños que sigan una pauta con las manos, por ejemplo, ya con música actualizada, que a ellos les gusta, que los va a estimular. Y ya eso también genera un aprendizaje rico, un clima agradable y un bienestar emocional, que es lo que necesitamos fortalecer. Tenemos, por ejemplo, actividades también cortitas donde les hacemos leer un texto ya escondido a través de otras palabras, y esto también genera un desafío para los estudiantes y por lo tanto los motiva extrínsecamente a querer, ¿cierto?, saber qué dice. También activar el cerebro a través de una palabra que todos deberíamos leer relativamente, pero en realidad dice otra cosa, ¿ya? Y con eso también los sorprendimos. La sorpresa, el asombro, es parte también de la estimulación cognitiva para generar bienestar y también de entregarle recompensa. Ya el cerebro necesita, está en busca de estas sensaciones de placer, de recompensa, de sentirse bien. Otras actividades muy básicas que tienen que ver con, por ejemplo, la música, ¿cierto? La raya es un aplauso y el punto es un zapateo, y en conjunto el grupo curso hacerlo, se van a reír porque se van a equivocar, otro lo hace más rápido, más lento, ¿ya? Pero ese es el objetivo, justamente generar este rico clima de aprendizaje, motivar el cerebro, generar desafíos mentales, y los aprendizajes que después se van a llevar a cabo también van a ser más significativos porque van a estar con mucha más atención, más alegre, con mejor disposición para aprender. Bueno, y finalmente ya vamos terminando nuestro seminario. Agradecer por la participación. Estamos atentos si tienen alguna consulta, alguna duda.
para poder responderles. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora Ixia y Tatiana Maldonado. Excelentes sus ponencias sobre trastornos del déficit atencional, mitos y realidades desde la neurociencia. Viendo el recorrido que ustedes nos hicieron a través de ese estudio, esa línea de tiempo, hemos podido nosotros recabar cómo el hombre, ¿verdad?, a través de este recorrido ha podido inmiscuirse y darle respuesta a las diferentes situaciones que se le presentan a nuestros estudiantes, a nuestra niñez, en cuanto a ese trastorno neuroconductual más común en los niños, en donde se presenta como una falta de atención, de hiperactividad, que ustedes muy bien lo reflejaron, de impulsividad o combinación de ambas. Y tenemos algunas preguntas, si ustedes nos pueden ayudar con las preguntas del chat. Por aquí pregunta la profesora Doris Solís, ¿qué estrategias debe utilizar los docentes para integrar a los estudiantes con déficit de atención a los encuentros educativos? ¿Respondo a esta pregunta yo, Isia, en primera instancia? Bueno, ¿Sí? A ver, no hay una receta mágica, ¿ya? Claramente todas las personas somos distintos, ¿ya? Lo primero que como estrategia anterior al encuentro educativo es generar un buen vínculo afectivo incondicional, como se decía en un comienzo, con los estudiantes. Generar estas rutinas y hábitos de estos límites importantes cuando el estudiante tiene ese vínculo afectivo con el profesor, por más hiperactivo que sea, por más déficit atencional que sea, o ambas, él se va a sentir comprometido por el docente, con el docente, ¿ya? Y por lo tanto va a tratar de hacer lo mayor posible para que la actividad funcione bien, ¿ya? Y no solamente en un encuentro educativo, sino que en todas las instancias. La experiencia es súper distinta. A mí me ha tocado de todo, pero efectivamente lo que más funciona es justamente generar este vínculo afectivo incondicional. puedo complementarte también, Tatiana, es muy importante recordar que estos chicos tienen la autoestima baja, son aquellos chicos que todos los profesores reclaman. Hay ya una predisposición de los compañeros también, y de los profesores, están muy acostumbrados a recibir crítica por sus constantes errores y torpezas, también por su hiperactividad. Por lo tanto, este lazo afectivo que bien dice la colega, es importante instalarlo. Cuando ellos logran esa afectividad real, el nivel de seguir indicaciones y de hacerle caso al otro, la verdad es que se abre un poco más porque hay resistencia a obedecer a este otro, a esta figura de autoridad profesor en el establecimiento. Es importante entonces establecer ese lazo y que seamos de su confianza y de su afecto, junto con normas muy bien establecidas, normas en clases que debemos tener. Y para mí la línea del conductivismo aquí aplica bastante bien porque son además chicos que necesitan de la estimulación para sus neurotransmisores también activarlo, y frente a eso poder de esta manera motivar un aprendizaje. Recordar que tiene inmaduro el lóbulo prefrontal, entonces por el área o el ámbito desde la motivación más el afecto y las normas podemos lograr una apertura por lo menos e intención de mantener una atención frente a ciertas situaciones y respetar lo que se pretende que se respete en un contexto de estudio en este caso. Excelente respuesta, doctora y Tatiana. Y también por aquí nos preguntan, ¿qué pasa si no se trata ese déficit de atención en los entornos educativos? A estas características se van exacerbando. Recordar de que esta línea que mostramos de disminución de la hiperactividad y de la atención
la atención se disparaba y la hiperactividad disminuía. ¿Se acuerda de acuerdo al estudio que compartimos de Rafa Guerrero? Siempre y cuando demos contextos de comportamiento, de normas a aquellos chicos que no, por algún motivo, en este caso ya sabemos las razones, les cuesta, ¿cierto? Poder cumplir, poder respetar ciertas normativas, porque la impulsividad les gana, porque los otros estímulos los distraen. Uno se autorregula en forma consciente y eso se hace a través de los estímulos recompensas que fue contextualizándose por aquellos que los rodeamos. Por lo Para tanto, complementar, sí, que Tatiana, sí. para complementar, igual mencionar que las funciones ejecutivas son los que controlan al ser humano, ¿ya? El que nos ayuda a perseverar, a planificar, a organizarnos, a tomar buenas decisiones. Entonces, cuando estas funciones ejecutivas no se desarrollan o están muy disminuidas, desgraciadamente, según estos estudios, me gustaría no mencionarlo, pero efectivamente los chicos comienzan a tener muchos problemas de autoestima, se empiezan a generar cortes, autolesiones, tratan de buscar el placer donde no lo encuentran, como por ejemplo el consumo de tabaco, de drogas, comienzan a tener problemas legales, accidentes, ¿ya? Porque no hay un ente externo que los pueda regular. Ya, entonces tratan ellos de sobrevivir como pueden, pero además si tienen la crítica constante de la sociedad, en realidad se comienzan a ver un poco más una comorbilidad con el trastorno oposicionista desafiante. Y así va increciendo en realidad el trastorno. Muchísimas gracias. Excelente su presentación, su ponencia. De verdad que es un tema muy amplio que se puede ir profundizando en la medida que se va incorporando nuevos aspectos. En nombre de la Universidad Miguel de Cervantes, del rector Gutenberg Martínez y de la vicerrectora de vinculación con el medio, Francisca Ortega, queremos agradecer su estar aquí con nosotros compartiendo sus conocimientos sobre un tema tan importante y que está en el tapete, que está de boga y que necesitamos cada día reflexionar, no solamente el docente, sino las familias, de sentir de que esto es una necesidad y que todos tenemos que ayudar de una u otra manera a impulsar a esos niños, a incluirlos, como muy bien dice la normativa, dentro del contexto educativo. Agradecidos a todos. Buenas tardes. Buenas Muchas tardes. gracias. Buenas Luego. tardes. Gracias a ustedes.